El análisis dimensional definitivamente tiene que ver con muchos aspectos que básicamente nosotros vamos a ver en parte operativa. Pero también tenemos que ver algunos conceptos como, por ejemplo, la medición en la física, lo que nosotros hablamos como una cantidad física. En estos dibujitos, ustedes prácticamente están observando todo aquello que se puede medir. En algunos casos estamos viendo, por ejemplo, instrumentos que se encargan de apoyarnos para poder efectuar la medición. Y por otro lado, ciertas acciones donde podemos identificar elementos que se pueden medir. Por ejemplo, en este cronómetro nos advierte que podemos medir el tiempo, la wincha, longitud, una balanza, la masa, un termómetro, la temperatura. Por otro lado, con las pilitas podemos medir voltaje, con los paneles eléctricos o paneles solares podemos medir la energía captada para poder transformarla en electricidad. En un gimnasio, básicamente, mediante las acciones de las personas, podemos nosotros identificar que se están generando fuerza. Y por otro lado, por ejemplo, en este motociclista en movimiento, podemos identificar su velocidad. Por lo tanto, ¿qué viene a ser una cantidad física? Viene a ser todo aquello susceptible de ser sometido a una medición. Todo aquello que nosotros podemos medir, le vamos a denominar cantidad física o magnitud física. Y una vez hecha la medición, nosotros lo vamos a poder representar por un valor numérico y su correspondiente unidad de medida. Definitivamente, todo lo que ustedes están viendo acá no se van a medir con la misma unidad, ¿no? Por lo tanto, cada una de las unidades, ¿correcto?, es independiente y no se va a mezclar una con la otra. De hecho, vamos a ver después que yo no puedo sumar un tiempo con una longitud. Tendrían que ser de la misma especie para poderlos reducir. Si no, definitivamente eso no va a ocurrir. Pero, ¿qué es todo aquello que yo puedo medir? Si bien es cierto, yo he mencionado todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, yo puedo identificar ciertos elementos que básicamente se producen o identifico en un fenómeno físico como el movimiento, que puede identificar el tiempo, puede identificar la velocidad, puede identificar la aceleración, puede identificar una fuerza. Pero también, por ejemplo, puedo yo identificar ciertas propiedades de los cuerpos como su temperatura, su masa, su densidad, ¿correcto? O también puedo yo identificar ciertas características del cuerpo como, por ejemplo, la altura, el volumen, el área. Todo aquello que acabo de mencionar como son propiedades de los cuerpos, características de los cuerpos y elementos que se pueden identificar en un fenómeno físico, todo aquello es lo que se puede medir. Pero tengan cuidado que no todo se puede medir. La alegría, el sabor, el color, la tristeza, son entes que nosotros no podemos medir. Mucho cuidado. Se clasifican por su origen en un grupo fundamentales, que son aquellas que se van a utilizar para poder definir un sistema de unidades, como por ejemplo el sistema internacional. El sistema internacional, como ustedes verán, consta de 7 cantidades físicas fundamentales, entre ellas la longitud, masa, tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Cada una de ellas tiene su correspondiente unidad de medida. Cuidado aquí con la nomenclatura. Fíjense que la escritura de las unidades siempre están en letras minúsculas, a pesar de que ampere y Kelvin son nombres propios. Cada uno de ellos va a tener un símbolo. Para el metro es M, kilogramo K minúscula G, el segundo S. Sin embargo, si queremos nosotros representar mediante un símbolo una unidad que corresponda a un nombre propio, siempre se expresará en letra mayúscula. Por lo tanto, Kelvin se representa con la letra K mayúscula y el ampere con la letra A, en este caso mayúscula. Esto corresponde al sistema internacional. Existen otros sistemas de unidades, como por ejemplo el sistema absoluto, que lógicamente existía antes del sistema internacional y que solo utilizaba estos 3 primeros como magnitudes fundamentales. En el sistema internacional se adicionaron los otros 4 que ustedes están viendo ahí. Según su origen también pueden ser derivadas y que se originan, se definen, aparecen como consecuencia de combinar
las cantidades físicas fundamentales. Y nacen algunas de estas. Este cuadrito me está indicando solo algunas de las cantidades físicas derivadas que puedo yo identificar en el sistema internacional. De hecho, no son todas. Si nosotros quisiéramos contestar en cuántas son las cantidades físicas derivadas en el sistema internacional, contestaríamos que son infinitas, pero las fundamentales o básicas son solo 7. Como verán, cada una de ellas tiene su respectivo unidad de medida y su correspondiente unidad. Observen que Newton, Pascal, Joule, Watt y Coulomb, como son nombres propios, sus unidades, que lógicamente van descritas de esta manera, si se representan con un símbolo, tienen que ser, en este caso, en letra mayúscula. N, Newton, PA, Pascal, J mayúscula, Joule, W o W, Watt en mayúscula, y el Coulomb, que es la letra C, ¿correcto? Según su naturaleza, pueden ser escalares como también vectoriales. Las escalares están definidas solamente por un valor numérico y su correspondiente unidad de medida. Por ejemplo, el tiempo, 15 minutos. Entre otras, área, energía, trabajo, temperatura, masa y tiempo. En cuanto a vectoriales, tenemos que deben estar definidas por el valor numérico unidad y le adicionamos la dirección, es decir, hacia dónde. Por ejemplo, esta motito está viajando con una rapidez de 20 metros por segundo, el valor y su unidad. Y la flechita indica la dirección. Acá están los 3 elementos que definen básicamente la velocidad. Por lo tanto, ya nosotros estudiando la física, tenemos algo muy claro, de que no es lo mismo hablar de rapidez que de velocidad. La rapidez es el valor de la velocidad. Es lo que identificamos en el instrumento que se encuentra dentro de un automóvil, que es el velocímetro. Claro que ahí no se utiliza el sistema internacional, sino kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora. Pero cuando nosotros indicamos hacia dónde ve el auto, incluimos la dirección. Por ejemplo, hacia el norte, ya es velocidad. Hacia el sur, ya es velocidad. Pero cuando solo mencionamos el valor, estamos hablando de la rapidez, que por cierto también sería una cantidad física, pero escalar, porque no tiene dirección. Entre otras, la fuerza, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento y la intensidad de campo eléctrico. Todas estas las podemos representar geométricamente con un elemento que recibe el nombre de vector, que por cierto es un tema que vamos a tocar posteriormente. Bueno, y acá tenemos algunas cositas interesantes. Una es toda característica medible de un fenómeno u objeto. Ahí está lo que le dije. Característica de un fenómeno u objeto. Como por ejemplo, su altura, su área, su volumen. Propiedad como por ejemplo su temperatura, su densidad, ¿correcto? Y bueno, en un fenómeno físico identificamos tiempo, velocidad, aceleración, distancia, etc. En este caso sería cantidad física. Comparar con otra cantidad de cierta magnitud de la misma especie, a eso se le llama medir. Medir es el acto de comparar nosotros una cantidad física determinada con otra que previamente está definida como unidad de medida o patrón de medida, dependiendo del sistema de unidades que en este caso se va a utilizar. Según su origen, las cantidades físicas se clasifican en fundamentales y derivadas. Las cantidades físicas son aquellas que además de un número y la unidad correspondiente necesitan una para quedar completamente definidas. Las vectoriales, porque las escalares solamente necesitan valor y unidad. Perfecto. El otro elemento que aparece sería la dirección. Las cantidades físicas vectoriales se representan gráficamente mediante un elemento matemático llamado vector. Bien, acá tenemos entonces ya algunas cositas más. Indique cuántas cantidades físicas no son fundamentales en el sistema internacional. No lo son, dice. Recordemos que en el sistema internacional, como básicas o fundamentales, tenemos 7. Entre ellas tenemos masa, longitud, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. De ellas, observamos acá, no son, dice, trabajo, la aceleración, la masa, el tiempo, la temperatura y la cantidad de sustancias sí son. Identificamos que la aceleración y el trabajo no lo son.
De los símbolos que se indican cuánto representan unidades fundamentales. Bueno, principalmente, por ejemplo, el Pascal, ¿no? ¿Qué más? El Joule tampoco. En este caso tenemos el kilogramo, el mol, el segundo y la candela. En este caso son 1, 2, 3, 4. Indique qué grupo de unidades no corresponde al sistema internacional. Grupo, cuidado ahí. Por ejemplo, no corresponde. En la A, los tres sí son. Entre fundamentales y derivadas. En el segundo también. Pero en el tercero, mira, tenemos Newton Pascal. La libra no es. La libra es unidad de masa, pero no es del sistema internacional. Por lo tanto, la respuesta sería la C. ¿Cuál de las siguientes no es cantidad física? No es cantidad física, es decir, que no se puede medir. Entre ellas, el color. El análisis dimensional, ¿correcto? Incluye, ¿qué cosa? Incluye unas operaciones que nosotros vamos a tener que hacer con la finalidad de encontrar la llamada fórmula dimensional o expresión dimensional de una cantidad física, para saber finalmente cuál es su unidad de medida correspondiente. Es decir, el origen de la unidad de medida va respaldado por una expresión que nosotros le encontramos mediante, ¿correcto?, el análisis dimensional. En el análisis dimensional, nosotros lo que vamos a hacer es encontrar y desarrollar lo que se llama una ecuación dimensional. En una ecuación dimensional lo que nosotros encontramos no es un valor numérico. Lo que vamos a encontrar es una expresión que recibe el nombre de fórmula dimensional. Como toda ecuación es una igualdad, pero en esta igualdad nosotros no vamos a encontrar un valor numérico como cuando desarrollamos una ecuación numérica, una ecuación matemática, sino lo que vamos a hacer es encontrar una expresión que recibe el nombre de fórmula dimensional, que se va a expresar entre corchetes. Por ejemplo, yo encierro la letra A, que es una magnitud física entre corchetes, y voy a denominar fórmula dimensional de A. Para esto, lógicamente, hay una serie de propiedades que nosotros debemos tener en cuenta. Por ejemplo, dentro del sistema internacional, vimos pues cuáles son las cantidades fundamentales. Acá están las 7. Cada una de ellas tiene su unidad de medida. En este caso estamos mencionando el nombre de la unidad de medida. Pero ya al costado no vamos a colocar el símbolo de la unidad, sino más bien la expresión dimensional o fórmula dimensional de cada una de ellas. O sea, cómo dimensionalmente las vamos a identificar. Acá tenemos L, M, T, teta, en este caso la letra I, J y N. Cada una de estas letras está representando dimensionalmente a la longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia respectivamente. Eso quiere decir que cuando ya en un problema yo observo la letra L, M, ojo como tal, T, teta, I, J y N, cada una de ellas va a representar la magnitud correspondiente. Eso sí es algo que ya nosotros tenemos que tenerlo como, digamos, establecido. Muy bien, pero así también como nosotros tenemos una fórmula para las magnitudes fundamentales, también vamos a tener para las magnitudes derivadas, como voy a mencionar después. El llamado principio de homogeneidad nos lleva a algo muy importante, que nosotros vamos a poder sumar o restar cantidades físicas, pero siempre y cuando todas sean de la misma especie. Por ejemplo, yo sumo P más Q. Entonces yo para poder sumar P más Q necesito estar consciente de que P y Q corresponden a una misma cantidad física. Es decir, si P es área, Q tiene que ser área. Y el resultado va a ser un área. Por eso que acá, cuando yo tengo P más Q igual a R menos S, significa que todos los términos de esta ecuación dimensional tienen que ser iguales, dimensionalmente hablando. No la cantidad,
sino dimensionalmente hablando. Por ejemplo, si P es área, Q es área, R es área y S es área. Por eso acá dice bien claro, las fórmulas dimensionales deben ser iguales, ya sea suma o resta. ¿Estamos de acuerdo? Si a mí me dicen que una expresión es homogénea, eso es lo que tiene que cumplir. Bueno, y acá tenemos algunas propiedades, como por ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, debo hacer algunas operaciones, las operaciones matemáticas, que en este caso corresponden a multiplicación, división, potenciación y radicación, son las mismas en el análisis dimensional. En cuanto a suma o resta, simplemente no se opera. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros sumamos o restamos cantidades físicas, como ellas son iguales, el resultado será la misma cantidad física. Significa que si yo sumo longitudes, la respuesta será longitud. Recuerda que nosotros en una ecuación dimensional no encontramos un número, encontramos solamente una expresión. Por lo tanto, debemos trabajar de esa manera. Si yo sumo áreas, no me interesa cuánta área salga. Lo que me va a importar es que va a salir área. Si yo sumo volúmenes, lo que me va a salir es un volumen. Bueno, aquellas expresiones que representan simplemente un número, la fórmula dimensional simplemente será la unidad. Recuerden justamente, cuando me parezca un número, se reemplazará por la unidad porque recuerden que lo que nosotros encontramos no es una cantidad numérica, sino simplemente una expresión. Acá tenemos una tablita de las diferentes fórmulas dimensionales de las cantidades físicas derivadas dentro del sistema internacional. Como verán, todas ellas son combinación de las fundamentales. Cada una de ellas, ustedes la van a ir aprendiendo conforme vayan resolviendo problemas. Así es sencillo. Así que no se complica. Un ejemplito. El valor de la cantidad de movimiento P de una partícula está dada por la siguiente expresión. P igual M por E. Esto que tú ves acá viene a ser la ecuación dimensional, que como tú verás es muy diferente a una ecuación numérica que tú has visto en matemáticas. Son puras letras, y cada una de ellas es una cantidad física. Nosotros vamos a ver por el momento las partes sencillas, nada más. P igual a M por B. P es la cantidad de movimiento, M por B, donde M es masa y V es el valor de la velocidad. Nos piden la expresión dimensional o fórmula dimensional de P. Bueno, acá tenemos un recuentito. La fórmula dimensional de área, L cuadrado, fórmula dimensional de volumen, LQ. ¿Qué significa? Que mientras que en una ecuación tú reemplazas un número, acá lo que vas a hacer es reemplazar fórmulas. Por lo tanto, mira, P es igual a M por B. M representa masa, U velocidad. Me voy a mi tablita. La masa se representa, es una fundamental, M, y la velocidad es LT a la menos 1. Reemplazamos. P como es M por B, la fórmula dimensional de P será simplemente el producto de fórmulas dimensionales. Recuerda lo que dijimos. Las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación son exactamente iguales a lo que corresponde a los números. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar, y si es un cociente, dividir las fórmulas. Así como multiplico los números, debo multiplicar las fórmulas. Y ahí viene el álgebra. M por V, y ya está. M por L por T a la menos 1. Como no hay nada que reducir, queda ahí. Acá tenemos otro, mira, ve, interesante. Determine la expresión dimensional de la magnitud X en la siguiente expresión. X igual a A cuadrado por B entre 5C. Esta es una expresión, una ecuación dimensional, donde yo tengo que encontrar la fórmula dimensional de X. Pero para eso me dicen que A representa intervalo de tiempo, es decir, tiempo. B representa la intensidad de la fuerza, es decir, fuerza. C representa el valor de la velocidad, es decir, velocidad. Lo que tengo que identificar es la cantidad física que representa cada factor. En este caso, el 5 es un factor numérico, pero cuidado, el 2 es un número, pero el 5 y el 2 no tienen el mismo comportamiento. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, lo que pasa es que el 2 es un exponente, mientras que el 5 es un factor, como el A, B, C. Entonces, el A, B, 5 y C se van a representar y operar como todos. El A, el B, el 5, el C se van a operar igualito, pero el 2 es algo especial porque es un exponente. Recuerda que el exponente es la cantidad de veces que la base A se va a multiplicar.
Entonces es como si yo tuviera A por A por B entre 5C. Nuevamente acá repasamos un poquito de las fórmulas y veamos. X igual a A cuadrado por B entre 5C. Muy bien. A es tiempo, B es fuerza y C velocidad de lo que me está diciendo el problema. Reemplazamos. La fórmula dimensional de X será la fórmula dimensional de A, pero ¿A qué es? Tiempo. Reemplazo A por la letra T que representa tiempo, T mayúscula, pero al cuadrado. Quiere decir que cuando yo tengo una potencia, se desarrolla la potencia. Si tengo una raíz, se desarrolla la raíz. Si tengo producto, pero producto de letras. Recordando nuestra álgebra. Producto de bases iguales, se suman los exponentes. Cociente de bases iguales, se restan los exponentes. A ver, el B viene a ser en este caso fuerza, cuya fórmula acá está, MLT a la menos 2. El 5, como es un número, se representa por la unidad. Por lo tanto, fíjate bien, los que son coeficientes numéricos se reemplazan por la unidad, pero los que son exponentes, la base se eleva al exponente. Y luego la velocidad que es LT a la menos 1. Fíjate bien, en esta operación, L arriba, L abajo se van a ir. T al cuadrado por T a la menos 2, 2 menos 2, 0, T a la 0 es 1. Finalmente, vamos a tener que M, el 1 queda sobreentendido, y el T a la menos 1 sube como T a la 1. Recordemos que cuando una expresión sube o baja, el exponente cambia de signo. Como el T a la menos 1 sube a la parte del numerador, quedaría simplemente M por T, y la respuesta sería la D. Así de sencillo. Y acá tenemos algunas aplicaciones que ustedes pueden practicar. Sin embargo, creo que nos queda tiempo para hacer algunas aplicaciones más. Vamos a verlo de repente con un poquito más de calma. A ver, permítame compartir con ustedes algunos ejercicios más. Veamos. A ver, dice, determine la fórmula dimensional de X en la ecuación. Esta ecuación dimensional, tenemos acá que X es igual a T por el seno cuadrado de pi entre 666. Muy bien, muchachitos, observa lo que voy a hacer. Dice que la fórmula de X debe ser igual a la fórmula de T, cuidado, cada uno de ellos representa una cantidad física, por la fórmula del seno cuadrado de pi entre la fórmula de 666 por la fórmula de P. Así es sencillo. Estamos aplicando la propiedad. El producto se opera, las potencias se operan, por lo tanto vamos reemplazando. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que la fórmula de X será igual a, vamos a ver qué representa T. 3 representa el trabajo. Ajá, la fórmula es M por L al cuadrado por T a la menos 2. Por seno es una función trigonométrica, es un número, se representa por la unidad. Luego tenemos la raíz de 600, fórmula de 666, que también es 1. Y luego tenemos la potencia hidráulica, que es potencia, que en este caso sería M por L al cuadrado por T a la menos 3. Tranquilamente lo puedes verificar en la tablita. Como tú verás, lo único que tengo que hacer es reemplazar. No se reemplazan números, se reemplazan simplemente fórmulas. Y los coeficientes numéricos o factores numéricos se reemplazan por la unidad. Tranquilamente podemos observar que M se cancela. El L cuadrado también. Y finalmente la fórmula de X. A ver, te queda, acuérdate que bases, ¿no? Cociente de bases iguales se restan los exponentes. Menos 2 más 3 que sería simplemente 1. Finalmente, la fórmula dimensional de X sería T. Y con esto estaría resuelto el ejercicio.
un problemita bien sencillito, ¿no? Algo parecido a lo que acabamos de hacer en los ejemplos. Cualquier número, cuidadito, a ver, Herbert John, cualquier número, pero que sea coeficiente numérico. Si es exponente o raíz, no. Que sea coeficiente o factor numérico. Exponente, no. Cuidado ahí. ¿Está claro? Mucho cuidado, ¿va? Veamos otro. Dice, ¿qué magnitud representa E en la ecuación homogénea? Homogénea porque a ambos lados de la igualdad voy a tener dimensionalmente lo mismo. Esta es una ecuación dimensional. Entonces, mira, ve, lo primero que tú vas a hacer para no equivocarte es despejar E. No reemplaces directamente. Entonces, L puede pasar a la parte del numerador en la derecha y todo lo que está a la derecha pasa a dividir. Finalmente, mi expresión quedaría así. E será igual a P dividido entre 5 por D y por L. Estoy despejando E. Es mejor tenerlo así y después reemplazar. Porque de esa manera ya no me voy a equivocar y voy a poder simplificar, si se puede, de una manera directa. Por lo tanto, la fórmula de E será igual a la fórmula de P dividido entre la fórmula de 5 por la fórmula de D y por la fórmula de R. Así es sencillo. ¿Ya? Así es sencillo. Ya está. Y una vez que ya tengo esto, ¿qué voy a hacer? Reemplazar las fórmulas correspondientes. Obviamente, esto de encerrarlo entre corchetes, tú lo puedes obviar en la práctica. Yo, porque te estoy explicando, lo pongo. Para que entiendas que debes reemplazar las fórmulas. La fórmula de E, entonces, será igual. Fórmula de P dice que es presión. La presión es M por L al cuadrado, fuerza sobre área. M, L a la menos 1, T a la menos 2. Esa es la formulita de la presión. Luego tenemos acá la densidad. La fórmula dimensional del 5 es 1. Fórmula de D, la densidad es M por L a la menos 3. Y luego tenemos R, que es el radio. El radio de una circunferencia, recuerda que se mide en unidad de longitud. Un radio puede medir 20 centímetros, puede medir 1 metro, por lo tanto es longitud. Ya está. Bien, ahí tenemos entonces ya el reemplazo. Todos los factores correspondientes se reemplazan por su respectiva fórmula. Cuando los factores son numéricos, excepto exponentes, se reemplazan por la unidad. Entonces, tranquilamente nos damos cuenta de que M se puede cancelar, mira. Ya está. Y tenemos que la fórmula de E resulta ser, a ver, arriba vamos a tener L a la menos 1, y acá sería T a la menos 2, y abajo L a la menos 3 por L sería L a la menos 2. Con esto entonces ya podemos nosotros reducir y decir que la fórmula de E, este menos 2 sube como más 2 y te queda simplemente L T a la menos 2. Y si nosotros nos vamos a nuestra tablita, tranquilamente podemos ver que LT a la menos 2 representa la aceleración. Entonces, como verán, esa tablita hay que aprenderla. Pero la única forma de aprenderla es practicando la aceleración. Entonces, no solamente tenemos que aprendernos la fórmula, sino que también tenemos que identificar cuando salga en la respuesta la expresión a quién corresponde. Por lo tanto, la respuesta sería la B. Como verán, esto es muy sencillo, nada complicado. Es cuestión de simplemente tener un poco de paciencia
y practicar. ¿Correcto? No olvidar que si nosotros tenemos, por ejemplo, una expresión donde una, por decir, por ejemplo, v está elevado al cuadrado, entonces la fórmula dimensional de v al cuadrado es reemplazarlo y elevarlo al cuadrado. Entonces tendríamos lt a la menos 1 al cuadrado. Y esto finalmente sería L al cuadrado por T a la menos 2. Así se procede. Igualmente si tenemos una raíz.